¿Cuál es la película de atracos más impresionante que ha visto? Ocean's 11, Baby Driver. Sea cual sea, créeme, sorprendentemente no está a la altura de la que te voy a contar. De hecho, esta historia es tan loca que cuesta creer que haya sucedido. Porque, aparte del atraco en sí, en el que el cerebro criminal permaneció oculto en la escena del crimen durante 27 horas y luego dejó tras de sí un escalofriante mensaje, su planeada captura, huida, muerte y la eventual revelación del verdadero cerebro décadas después es suficiente para dejarte pegado a la pantalla con la mandíbula por los suelos. Esta es la verdadera historia de un hombre que robó 20 millones de dólares y permaneció oculto en la cámara acorazada de un banco. Banco Societe Generale. Mientras el sol se ponía sobre la pintoresca ciudad de Niza, en la Costa Azul francesa, los desprevenidos residentes no sabían que estaba a punto de producirse un atraco a un banco meticulosamente planeado. Societe Generale, un conocido banco francés, se alzaba con la reputación de tener una de las cámaras acorazadas más seguras del país. Societe Generale, un conocido banco francés situado en la ciudad de Niza, en la Costa Azul, era famoso por su enorme e impenetrable cámara acorazada. Pero aquel fatídico lunes 19 de julio de 1976, la reputación del banco se pondría a prueba. El día comenzó como cualquier otro, y el director y los funcionarios del banco intentaron abrir la cámara con impaciencia, sin saber el espantoso descubrimiento que les esperaba. Pero, para su sorpresa, sus intentos se toparon con un obstáculo inesperado, una puerta interior atascada. Fuera del banco, una creciente multitud de clientes esperaba con impaciencia su turno para realizar sus transacciones financieras. No sabían que su paciencia pronto se pondría a prueba cuando los minutos se convirtieran en horas. Dentro del banco, la sensación de urgencia invadía el ambiente, mientras los empleados, acompañados de expertos y personal adicional, hacían todo lo posible por resolver el problema. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, la puerta seguía atascada y se negaba a ceder. Lo que hacía la situación aún más desconcertante era la ausencia de signos de entrada forzada. Era como si la cámara hubiera sido sellada desde dentro, dejando a todos perplejos y en vilo. A medida que pasaban las horas, la ansiedad de los clientes que esperaban fuera iba en aumento. Intercambiaban miradas preocupadas y especulaciones en voz baja sobre lo que podía estar ocurriendo detrás de aquellas puertas cerradas. Dentro del banco, la tensión era palpable. Los empleados del banco se apiñaban, discutiendo posibles explicaciones para la puerta atascada. ¿Se trataba de un fallo técnico o podía haber algo más siniestro? Finalmente, se tomó una decisión. Consciente de que el tiempo apremiaba, el director del banco autorizó un movimiento audaz, forzar la puerta de la cámara acorazada. Era un intento desesperado de descubrir la verdad que se ocultaba tras la misteriosa obstrucción. Con las herramientas en la mano, los empleados del banco picaron con cuidado el sólido metal, con el corazón palpitando de expectación, y cuando aparecieron las primeras grietas, una mezcla de miedo y emoción llenó la sala. Pero lo que encontraron al otro lado de la puerta conmocionó a todo el banco. La cámara acorazada había sido vaciada, el banco había sido robado, y también dejaron un mensaje: sans armes, sans haine et sans violence, que significa sin armas, sin odio y sin violencia. La policía acudió inmediatamente al lugar de los hechos. Su investigación descubriría un nivel de astucia y planificación meticulosa que dejó a todos atónitos. La policía no tardó en llegar, y su presencia dio un aire de autoridad a la caótica escena. Con gran ojo para los detalles, peinaron meticulosamente el banco en busca de cualquier pista que pudiera conducirles hasta los culpables. Y sus esfuerzos no tardaron en dar fruto. Escondida en las instalaciones del banco, la policía se topó con una entrada oculta, un túnel conectado al sistema de alcantarillado subterráneo de la ciudad. Era un golpe de genio criminal, un pasadizo secreto que había permitido a los atracadores infiltrarse en la aparentemente impenetrable cámara acorazada. Pero las sorpresas no acabaron ahí. A medida que la policía profundizaba en su investigación, descubrió un tesoro de pruebas dejadas por los audaces ladrones. Equipo meticulosamente diseñado para el atraco, herramientas que habían facilitado su entrada en la cámara acorazada y un rastro de pistas que dibujaban el cuadro de una operación bien planificada. Los agentes de policía se maravillaron del nivel de planificación que se había empleado en este audaz delito. Estaba claro que los ladrones no habían reparado en gastos en sus preparativos, sin dejar piedra sin remover para asegurar su éxito. Con las manos enguantadas, los investigadores recogieron cuidadosamente las pruebas, fotografiando cada pieza para documentar la meticulosidad de la operación.
Cada detalle era importante, ya que les permitía armar el rompecabezas que los acercaría a la identidad de los autores. Mientras analizaban las pruebas, los agentes de policía no podían evitar sentirse impresionados por la astucia y precisión de los atracadores. Fue un duro recordatorio de que a veces la línea que separa al delincuente del cerebro puede ser difusa, y entre las pruebas había una ausencia flagrante: el botín robado. Dinero, joyas y metales preciosos por valor de 20 millones de dólares habían desaparecido, dejando tras de sí solo los restos de un atraco meticulosamente ejecutado. El descubrimiento del túnel y las pruebas dejadas tras él no hicieron sino avivar la determinación de los agentes de policía. Sabían que se enfrentaban a una organización delictiva que operaba con precisión y astucia. La caza de los culpables no había hecho más que empezar. Esto era grande. Verás, no es precisamente pan comido robar un banco de millones sin armas ni violencia. Y estos ladrones solo pudieron lograrlo gracias al ingenio del planificador del atraco y a su uso de túneles. Desde el contrabando de drogas hasta audaces atracos a bancos, los túneles se han utilizado para llevar a cabo delitos inimaginables, dejando a las fuerzas del orden de todo el mundo lidiando con los retos que plantean. Tal es el caso de la frontera entre California y México, donde las autoridades estadounidenses se toparon recientemente con una red alucinante que se extendía a lo largo de 6 campos de fútbol. Este pasadizo subterráneo, equipado con muros reforzados, electricidad, ventilación e incluso un sistema de raíles, causó conmoción entre las fuerzas del orden. Situada a unos 0,8 kilómetros del paso fronterizo de Otay Mesa entre Tijuana y San Diego, esta maravilla subterránea fue desenterrada en una zona en la que se han descubierto más de una docena de túneles en las 2 últimas décadas. La audacia y sofisticación de esta red subterránea dejó atónitos a los investigadores. La investigación comenzó cuando los agentes vigilaron una casa aparentemente normal, sospechosa de ser un alijo de droga. Su vigilancia dio sus frutos cuando empezaron a realizar controles de tráfico de vehículos cerca de un almacén cercano. Para su asombro, descubrieron cajas repletas de cocaína. Este descubrimiento les llevó a registrar las propiedades implicadas, con la esperanza de encontrar más pruebas de actividades ilícitas. Sin embargo, la búsqueda dio un giro inesperado. Aunque no encontraron más drogas en el almacén, se toparon con la abertura de un túnel excavado en el suelo de cemento. Este pasadizo clandestino, que recorría 1/3 de milla hasta Tijuana, tenía apenas 1,2 metros de diámetro, pero se extendía a la asombrosa profundidad de 6 pisos. La magnitud de esta operación subterránea era realmente asombrosa. Los agentes se incautaron de 799 kilos de cocaína, 75 kilos de metanfetamina y 1,6 kilos de heroína en los vehículos y la residencia. El enorme volumen de droga incautada puso de manifiesto la audacia y la envergadura de la empresa delictiva. Lo que hizo aún más chocante este descubrimiento fue la ubicación del túnel. Se construyó en uno de los tramos más fortificados de la frontera, lo que ilustra claramente las limitaciones del muro fronterizo de Donald Trump. Aunque los muros pueden resultar eficaces contra los túneles pequeños y toscamente construidos, conocidos como agujeros de topo, no son rivales para los pasadizos más sofisticados que discurren a mayor profundidad bajo tierra. No se trata de un incidente aislado. Las autoridades han descubierto unos 15 túneles sofisticados en la frontera de California con México desde 2006. Muchos de estos túneles, incluido el anunciado recientemente, se concentran en la zona industrial de Otay Mesa, en San Diego. El suelo arcilloso de esta región proporciona las condiciones perfectas para excavar, mientras que la presencia de almacenes ofrece una cobertura conveniente para estas actividades ilícitas. El uso de túneles con fines ilegales no es un fenómeno nuevo. De hecho, estos pasos transfronterizos se remontan a principios de la década de 1990 y se han utilizado principalmente para el contrabando de cargamentos de varias toneladas de marihuana. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos ha identificado estos túneles como asociados al tristemente célebre Cártel de Sinaloa de México, una poderosa organización criminal profundamente implicada en el tráfico de drogas. Para combatir la amenaza que suponen estas redes subterráneas, la legislación federal obliga a las autoridades estadounidenses a rellenar de hormigón el lado estadounidense de los túneles descubiertos. El atraco al Banco Société Générale en la costa azul francesa es un buen ejemplo de cómo se han empleado ingeniosamente los túneles para llevar a cabo atracos de alto riesgo. Los ladrones utilizaron un túnel conectado al sistema de alcantarillado subterráneo de la ciudad,
lo que les permitió eludir las medidas de seguridad del banco y ejecutar su operación meticulosamente planeada. El radar de penetración en el suelo, los sensores sísmicos y los sistemas avanzados de vigilancia se han convertido en herramientas inestimables en la lucha contra los delitos cometidos en túneles. ¿Cómo se produjo el atraco? Los objetos robados no eran ni más ni menos que una fortuna, y la magnitud del robo conmocionó a toda la ciudad, dejando a la población boquiabierta. El banco, decidido a llevar a los autores ante la justicia, ofreció una cuantiosa recompensa por cualquier información que condujera a su detención. La policía puso en marcha una amplia investigación, examinando meticulosamente todas las pruebas dejadas. Pronto, identificaron a los miembros de una banda conocida como las Ratas de Alcantarilla, como cómplices del robo. Sin embargo, sospechaban que había un cerebro detrás de la operación, moviendo los hilos desde la sombra. La policía vigiló a los sospechosos y esperó pacientemente el momento oportuno para dar el golpe. El descubrimiento se produjo cuando dos hombres intentaron vender los lingotes de oro robados. La policía, sometida a una enorme presión, consiguió sonsacar información vital a uno de los detenidos. Reveló el nombre del fotógrafo, Albert, que afirmó vehementemente su inocencia. La policía, desesperada, recurrió a métodos ilegales para obligar a Albert a confesar. Amenazaron con detener a la esposa de Albert por tenencia ilícita de armas y la utilizaron como palanca para sonsacarle la verdad. Bajo el peso de esta presión, Albert acabó confesando ser el cerebro del audaz atraco a un banco. Albert proporcionó a las autoridades información detallada sobre cómo había planeado meticulosamente la operación. Había descubierto que las alcantarillas estaban cerca de la cámara acorazada del banco, lo que le brindaba la oportunidad perfecta para ejecutar su audaz atraco. Las semanas se convirtieron en meses mientras el equipo preparaba meticulosamente la operación. Sabían que cada detalle tenía que ser perfecto para que su plan tuviera éxito. Empezaron por explorar los alrededores del banco, estudiando su distribución e identificando posibles puntos débiles. Necesitaban una forma de acceder a la cámara acorazada sin levantar sospechas. Su solución: las alcantarillas. Sí, han oído bien. Estos audaces delincuentes planeaban abrirse paso hasta el banco a través de la red subterránea de alcantarillas de la ciudad. Era un movimiento arriesgado, pero que les proporcionaría el elemento sorpresa. Armados con balsas de goma, el equipo se aventuró en las oscuras y turbias profundidades de las alcantarillas. Navegaron por los túneles laberínticos, evitando ser detectados. Su destino: un lugar bajo la orilla donde comenzarían su audaz excavación. Pero eso era solo el principio. El equipo sabía que necesitaba una fuente de luz que les guiara por el túnel, así que instalaron cientos de metros de cables eléctricos, asegurándose de que tendrían iluminación suficiente para llevar a cabo su misión. A medida que profundizaban en la tierra, el equipo reforzaba el túnel con hormigón, asegurándose de que resistiría cualquier posible derrumbe. Estaban decididos a no dejar margen de error. A lo largo de las paredes del túnel, colgaron fotos subidas de tono de mujeres, creando un ambiente inquietante que aumentaba el misticismo de su operación. Por fin, llegó el día del atraco. El equipo había pasado semanas preparándose para ese momento, y ahora había llegado el momento de poner en marcha su plan. Armados con tanques de acetileno para alimentar sus sopletes de soldadura, se abrieron paso a través del túnel hasta el corazón del banco. La cámara acorazada, fuertemente fortificada y protegida, parecía impenetrable, pero los delincuentes no se amilanaron. Cortaron meticulosamente las cajas fuertes y de seguridad, revelando un tesoro de dinero en efectivo, joyas y lingotes de oro. Era un espectáculo digno de contemplar. Con el paso de las horas, el equipo revisó metódicamente casi 200 cajas de seguridad, acumulando sus ganancias mal habidas. La caja fuerte de 5 toneladas del banco no era rival para su determinación y habilidad. Sabían que tenían que actuar con rapidez y no dejar rastro. Al amanecer del lunes, los empleados de la Societe Generale se encontraron con un espectáculo espantoso. Los ladrones habían soldado la puerta de la cámara acorazada, dejando un escalofriante mensaje en la pared: sans arme, sans violence et sans haine. El pánico entre los clientes del banco era palpable, que buscaban desesperadamente respuestas sobre la seguridad de su patrimonio. El atraco se había ejecutado a la perfección, dejando a la policía y al público asombrados por la audacia y precisión de los delincuentes. Pero la verdadera genialidad del plan de Albert residía en su huida. Albert consiguió escabullirse, fingiendo que tenía pruebas que mostrar al juez en confianza. Una vez en la habitación del juez, saltó por la ventana a la calle y escapó en una motocicleta que ya le esperaba.
había eludido la captura y permanecería libre el resto de su vida. En rebeldía, Albert fue condenado a cadena perpetua por su participación en el atraco al banco. Sin embargo, siguió viviendo a su aire, burlándose de los investigadores a través de los medios de comunicación. La historia de Albert no terminó con el atraco al banco. Escribió varios libros sobre sus actividades delictivas, entre ellos Faut pas rire avec les barbares y Le Journal d'une truffe. Estas publicaciones permitieron echar un vistazo a la mente de un hombre que operaba fuera de los límites de la sociedad, cautivando a los lectores con sus atrevidas hazañas. El misterio que rodeó la muerte de Albert en 1989 no hizo sino aumentar la intriga. Nunca se encontró el producto del atraco al banco, por lo que muchos se preguntan qué fue de la fortuna robada. La valentía y precisión de sus acciones no tenían parangón. Este audaz acto dejó boquiabiertos a los investigadores y cautivó al público. Albert siguió huyendo, burlándose de las autoridades a través de los medios de comunicación y eludiendo su captura en todo momento. Mientras la vida de Albert se convertía en una historia de huida y evasión, su esposa tomó una decisión diferente. Optó por no unirse a él y seguir trabajando como enfermera en la pintoresca ciudad de Niza, intentando reconstruir su vida en medio del caos provocado por las hazañas criminales de su marido. Las autoridades se sintieron aturdidas al ver cómo se desmoronaba ante sus ojos el caso que habían construido cuidadosamente. Albert se burlaba de los investigadores a través de los medios de comunicación, dejándoles frustrados y decididos a llevarle ante la justicia. Así empezó la caza de Albert. Siguió huyendo, eludiendo la captura y dejando un rastro de intriga a su paso. El botín robado, valorado en $20 millones, nunca se recuperó, lo que acrecentó el misterio en torno al atraco. La audaz huida de Albert y su capacidad para eludir a las autoridades no hicieron sino acrecentar su leyenda de cerebro criminal. Pocos atracos en la historia han tenido tanto éxito como el de Albert y las ratas de alcantarilla, tanto en lo que se refiere a escapar de la justicia como a que nunca se encontrara el dinero. De hecho, en los anales de los misterios sin resolver, quizás solo un nombre destaque como el de Albert Spigliari, con un aire de intriga: D.B. Cooper. En un fatídico día de noviembre de 1971, este enigmático personaje subió a bordo de un Boeing 737 para desvanecerse en el aire con una fortuna en concepto de rescate. El audaz secuestro y posterior desaparición de Cooper ha cautivado al mundo durante décadas, dejando perplejos y fascinados a investigadores y detectives de salón. Pero lo que hace que este caso sea realmente desconcertante es el hecho de que nunca se encontrara a D.B. Cooper. A pesar de las exhaustivas investigaciones, las innumerables teorías e incluso los supuestos avistamientos, la verdad sobre su desaparición sigue rodeada de misterio. Era una tarde tormentosa del 24 de noviembre de 1971, cuando un hombre que sería conocido para siempre como D.B. Cooper subió al vuelo 305 de Northwest Orient Airlines en el Aeropuerto Internacional de Portland. Mientras el avión despegaba, entregó una nota a Florence Schaffner, una azafata, que supuso que se trataba de una queja más de los pasajeros. Pero cuando leyó el escalofriante mensaje, el corazón le dio un vuelco. La nota, escrita en letras de imprenta, exigía $200,000 en efectivo y 4 paracaídas. Cooper dejaba claro que llevaba una bomba en el maletín y que estaba dispuesto a utilizarla. Con el dinero y los paracaídas en la mano, Cooper dio su siguiente serie de instrucciones. Ordenó al piloto que volara a Ciudad de México, a baja altura y con el tren de aterrizaje desplegado. La tripulación, temiendo por sus vidas, accedió a sus peticiones. Mientras el avión surcaba el cielo nocturno, Cooper se colocó tranquilamente en uno de los paracaídas y se preparó para su audaz huida. Abrió la puerta trasera del avión, creando una ráfaga de viento y ruido que hizo casi imposible la comunicación. Y entonces, en un momento que quedaría grabado para siempre en la historia, D.B. Cooper saltó al abismo. Las autoridades lanzaron una amplia operación de búsqueda y rescate, con la esperanza de encontrar algún rastro de Cooper o del dinero robado. Pero cuando los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, quedó claro que no se trataba de un delincuente corriente. A pesar de los esfuerzos del FBI y de innumerables voluntarios, no se encontró ni rastro de Cooper ni del dinero. El caso se convirtió rápidamente en una sensación mediática, cautivando la imaginación del público y dando lugar a numerosas teorías y especulaciones. Algunos creían que Cooper había perecido en el traicionero salto, mientras que otros especulaban con que había planeado meticulosamente su huida y vivía una vida de lujo bajo una identidad falsa. El misterio en torno a su desaparición no hizo sino ahondarse con el tiempo. Y esto es lo mismo que vemos con Albert y el atraco de la rata de alcantarilla.
Pero en el caso de Albert, al final descubrimos toda la verdad de la historia. La verdad. Antes de que Albert Spaggiari se convirtiera en un nombre familiar asociado a uno de los atracos a bancos más audaces de la historia, llevó una vida llena de intrigas y actividades delictivas. Nacido el 14 de diciembre de 1932 en Laragne-Montéglin, Hautes-Alpes, Francia, Albert creció en Hyères, donde desarrolló una vena rebelde que marcaría su futuro. A los 19 años se alistó como paracaidista y se vio envuelto en la Primera Guerra de Indochina. Las experiencias vividas durante su estancia en el ejército dejarían una huella indeleble en su psique, alimentando su sed de aventuras y empujándole hacia la delincuencia. Tras cumplir condena en la cárcel por su participación en diversas actividades ilegales, Albert se unió a la Organización Armada Secreta, OAS, un grupo paramilitar que se oponía a la independencia de Argelia de Francia. Durante esa época perfeccionó sus habilidades para planificar y ejecutar operaciones encubiertas, ganándose una reputación de individuo astuto e ingenioso. A mediados de la década de 1960, Albert se trasladó a Niza, Francia, donde se dedicó a la fotografía. Esta profesión, aparentemente inocua, le proporcionó la tapadera perfecta para llevar a cabo sus actividades delictivas. Detrás del objetivo, observaba el mundo que le rodeaba, recopilaba información y planeaba su próximo movimiento. En 1975, la vida de Albert dio un giro inesperado cuando él y la Hermandad Corsa fueron reclutados por la policía secreta chilena, la DINA. Esta colaboración le abrió las puertas a un mundo de intrigas internacionales y operaciones de alto riesgo. Las habilidades de Albert como cerebro fueron reconocidas y se le confió la planificación de un atraco a un banco que pasaría a la historia. El plan de Albert se centraba en el banco Société Générale de Niza. La historia de Albert, el cerebro del audaz atraco, dio un giro trágico cuando falleció en 1989 a causa de un cáncer de pulmón. Su desaparición marcó el final de un capítulo de la historia criminal, o eso creíamos. Durante décadas, la policía creyó que Albert Spaggiari era el cerebro del audaz atraco. Sin embargo, en 2010, el caso dio un giro inesperado cuando un delincuente profesional publicó un libro en el que afirmaba ser el verdadero cerebro. Este escritor, que utilizaba un seudónimo, llamó rápidamente la atención de los investigadores, que pronto llegaron a la conclusión de que el autor no era otro que Jacques Cassandri, una figura prominente de la mafia marsellesa. Jacques Cassandri creía estar a salvo de la justicia debido a la prescripción del delito original. No sabía que se enfrentaría a cargos por blanqueo de los millones robados en el atraco, un delito para el que Francia no tiene límite de tiempo. Las tornas habían cambiado, y Cassandri se encontraba en el punto de mira, enfrentándose a las consecuencias de su presunta implicación. Las pruebas contra Cassandri empezaron a acumularse. La policía descubrió en su ordenador un manuscrito en el que se detallaban los entresijos del atraco. Pero la cosa no quedó ahí. Los propios hijos de Cassandri confesaron más tarde que su padre había alardeado a menudo de su participación en el robo. Las piezas del rompecabezas iban encajando, pintando un cuadro condenatorio de su presunto papel como cerebro. Bajo una presión cada vez mayor, Cassandri acabó admitiendo haber orquestado la operación, meticulosamente planificada. Reveló que en el atraco participaron al menos 6 personas y que se necesitaron 30 tanques de acetileno para alimentar los sopletes utilizados para abrir las cajas fuertes. Sin embargo, afirmó haber recibido solo una parte del botín robado, aproximadamente 2 millones de euros, que gastó rápidamente. Pero las afirmaciones de Cassandri no convencieron a todo el mundo. Un juez de instrucción planteó dudas sobre su historia, señalando que Cassandri era económicamente indigente en 1976 y, sin embargo, ahora se encuentra en la cima de un vasto imperio de empresas y propiedades inmobiliarias. Uno de los abogados de Cassandri argumentó que su libro debía considerarse una obra de ficción y no admisible como prueba. El drama de la sala se intensificaba a medida que se desarrollaba el juicio. Al comenzar el juicio, el público quedó cautivado por las impactantes revelaciones y el drama de alto riesgo que se desarrollaba en la sala. La acusación presentó un caso convincente, destacando las pruebas contra Cassandri y presentándolo como el cerebro del atraco. La defensa, por su parte, argumentó que el libro no era más que una novela y no debía considerarse prueba de culpabilidad. El juicio se convirtió en un campo de batalla de argumentos legales y relatos contradictorios. Los testigos fueron llamados a declarar, arrojando luz sobre los acontecimientos que rodearon el atraco y la supuesta implicación de Cassandri. La sala del tribunal se llenó de tensión mientras el destino del presunto cerebro pendía de un hilo.
A medida que avanzaba el juicio, aumentaba la fascinación del público por el caso. Los medios de comunicación cubrieron cada uno de los giros, dando sensacionalismo a la historia y alimentando la curiosidad del público. El juicio de Jacques Cassandri se convirtió en un espectáculo que cautivó a todo el país. Pero, ¿se haría justicia? ¿Sería Cassandri declarado culpable de los delitos de los que se le acusaba? A medida que se desarrollaba el juicio de Jacques Cassandri, la sala se llenaba de expectación. La acusación había presentado un caso convincente, destacando las pruebas contra Cassandri y presentándolo como el orquestador del atraco. La defensa, sin embargo, argumentó que el libro que había escrito era una obra de ficción y no debía considerarse como prueba. El destino de Cassandri pendía de un hilo mientras el jurado deliberaba. ¿Sería declarado culpable de los delitos que se le imputaban o saldría libre? La tensión en la sala era palpable a medida que se acercaba el veredicto final. Tras días de intensas deliberaciones, el jurado tomó una decisión. Jacques Cassandri fue declarado culpable de blanquear los millones robados en el atraco.